Dios es más sabio que los hombres. John, por favor, leemos. Porque la sabiduría de Dios o la locura de Dios es más sabia que la del hombre. Dios avanza en todos sus caminos y esto no infiere que Dios es tonto de alguna manera, no lo es. No es su significado proclamar la inhabilidad del hombre, no la locura de Dios, porque Dios no tiene locuras. Punto. Y Dios no tiene debilidad tampoco. La debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Y se dice de esta manera para nosotros entender algo. Entender que Dios es mucho más poderoso. Él es todopoderoso. Y realmente no solamente es poderoso, todopoderoso quiere decir que no hay nada que Él no puede hacer. Nada. Y eso abarca realmente mucho territorio cuando decimos que Él puede hacer más allá de lo que podemos pedir o aún pensar. Y eso cubre mucho territorio, el pensar así, ¿no? Pero así de poderoso es Dios y lo sabio que Dios es. No hay nada que Él no conozca. Él es omnisciente, conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro. Él es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa que se tiene que hacer. No importa qué tan grande usted piensa que sea, Dios lo puede hacer. Y realmente eso debemos entenderlo. Los hermanos anoche, Josh, y ayer en la mañana, Gabriel, hablaron de este propio tema sobre el Todopoderoso, la grandeza de Dios y cómo Gabriel especificó la cruz y abrió la puerta. Gracias a Dios. Eso abre la puerta para usted y para mí, para que tengamos lo que necesitamos, damas y caballeros. Así que Dios es más sabio que los hombres, algo que realmente no dice mucho, pero dice bastante. Él es más sabio que los hombres. Sé que escuché a Dave decir en la programación, estaba lloviendo en la casa y, y él me dijo, no podemos probar que hay un Dios. Y empecé yo a pensar en eso y yo realmente no creo eso. Yo creo que tal vez quisieron ellos decir algo que desconozco en el momento, pero yo creo que una creación demanda un creador y, y eso es una prueba científica, ¿no? La creación es prueba científica, considero, y otros tal vez estén en desacuerdo, pero eso pienso yo. Y, y realmente Dios se puede comprobar científicamente, considero que Dios existe. Y tal vez no se puede, no se puede pasar por encima de la creación, es lo que Dios ha hecho. Y eso comprueba sus habilidades, su poder, etcétera, etcétera. El salmista dice que los cielos declaran la gloria de Dios y una vez más, Y muestra su trabajo. el insensato ha dicho en su corazón que no hay Dios. Así que cuando uno combina el testimonio simple de la creación y después la majestad de la conciencia, la primera revelación del bien y el mal, dado a la humanidad, está penetrado, engranado dentro de el mismo carácter y la naturaleza del hombre. Así que eso Eso nos nos dice dice que también hay que un Dios. no solo que hay un Dios, pero que Él es un creador moral que pasó algún tipo, alguna semejanza de su naturaleza y carácter a la misma fábrica del ser humano, aunque, aunque teñido y manchado por la caída y rápidamente cauterizado, la conciencia antes de la ley y del Espíritu Santo fue la primera revelación del carácter y naturaleza de Dios. Así es. Vamos a leer eso una vez más, John. Empezamos desde arriba. Permítame decir esto, lo mencioné el otro día cuando hablábamos de este tema. El doctor Collins, ahora no estoy de acuerdo yo con la manera como trató con am, la situación del COVID y sus pares que hablaron del el COVID, pero escribió un libro llamado The Language of God. Él no es salvo, es un científico, un doctor médico y creo que él es un físico, como quiera que sea. Él escribió este libro porque cuando descubrió el genoma del cuerpo humano, el sistema de cromosomas que tenemos hoy, él dijo que es tan magnífico y tan
más allá de la imaginación, que no hay manera de cómo algo aparte de Dios hubiera podido crear el cuerpo humano, en esencia es lo que dijo. Así que la ciencia no ignora la majestad y la hermosura del cuerpo humano aún hasta en su estado caído. Sé que yo vi algo a través de la televisión hace un tiempo atrás y, y estaban hablando de cómo Dios podía hacer las cosas de una manera bastante rápida, ¿no? Y, y ellos abrieron las compuertas en el canal de La presa Suez, de Hoover, en el el Gran Gran Cañón, Cañón, sí. perdón, el Gran Cañón. y, y sucede que dijeron que las personas que estaba viendo no lo dijeron, pero estaban citando a alguien. Dijeron que probablemente tomó varios miles de años para que el Gran Cañón se estableciese. Así que estas personas eran científicas cristianas, pero científicos dijeron, no, eso está mal. Probablemente se hizo el cañón en 1 o 2 días y ellos conectaron, ellos habrían abierto aquellas compuertas en el Gran Cañón porque estaban haciendo algún tipo de trabajo, no recuerdo exactamente. Y esa agua pasó por allí tan rápido, solamente un poquito en comparación a cómo fue cuando se formó ese Gran Cañón. Y en un día había abierto de roca sólida, esa agua era tan fuerte, abatiendo esa roca a tal piso que había abierto canales rápidamente, ¿no? Y dijeron que el Gran Cañón probablemente se estableció o se formó en un día, o tal vez no en tanto tiempo, ¿no? Eh, y yo sé que lo vi también, y fue bastante absurdo. 3 ateos estaban discutiendo los milagros con, con 3 predicadores, alegadamente 3 predicadores. Y cuando terminaron, sus dudas eran tan terribles como la de estos ateos. Y decían, de la manera como el fuego vino a ser y ellos pudieron sobrevivir ese fuego del horno de aquellos 3 jóvenes en todo tipo de fuego como ese y un lugar frío, dijeron ellos. Suficiente para 3 hombres. Y entonces ese lado frío, ellos se podían quedar allí, el fuego no les iba a hacer daño. Y obviamente, número 2, Jericó fue causado por un terremoto, creo que eso fue lo que causó eso. Y tratar de remover a Dios de todos, y así se llaman ellos predicadores, remover a Dios de todo es lo que buscan hacer. Y realmente porque Jesucristo dijo que no creyeron en mí, Así ¿no? es. Puede explicar el milagro. Si se puede explicar un milagro, no es un milagro. Dios Exacto, hace cosas poderosas. exacto. Y Ujú. dije yo eso la semana pasada, pero yo realmente creo que lo que mi profesor dijo en la universidad fue muy cierto. Mucha gente en el ámbito académico de la ciencia trata no de probar algo acerca de Dios, sino más bien refutar su existencia. Hay demasiada evidencia para mostrar que Dios es real. Y no estamos utilizando solo el término Dios, que es un término general, sino que estamos siendo muy específicos. Estamos hablando de Dios Jehová de la Biblia, no todos Así estos es, otros dioses. Estamos hablando del Dios de la Biblia así y es. no hay Dios como Jehová. Ese es el problema que tantos tenemos, que estamos tratando de explicar, y es la sabiduría del hombre, que él ha hecho el camino para explicar y hacer cosas sin Dios. Por eso es que la sabiduría del hombre realmente es una locura. La ciencia, estamos viendo lo que Dios ha creado y nosotros solamente le ponemos definiciones y explicaciones y números a todo lo que existe ya. Pero todo lo que estamos observando es lo que Dios ha puesto en su lugar. Las leyes de este universo fueron hechas por Dios. Así que el verdadero, algunos de los descubrimientos científicos, como lo puedo ver yo, especialmente con respecto a la ciencia médica, bueno, sucedió en la mente, corazón de la gente, que no estaba tan distraída y distraída y consumida con refutar a Dios, sino dándose cuenta de que su palabra es verdad y la usó y obró en ellos, y cosas grandes se utilizaron y se descubrieron con el propósito de la ciencia. Así que aún hasta en la arqueología, nos fijamos en la historia, siguen encontrando cosas que muestran una y otra vez que la Biblia es verdad y es cierta, correcta con respecto a los eventos históricos, especialmente en Israel. Cuando hablamos de la arqueología, por alguna razón el hombre solamente continúa
dando cosas contra el aguijón en vez de creer lo que la palabra de Dios dice. Es lo que lo retiene al hombre. Bueno, la incredulidad. Así es, La correcto. incredulidad. Estaba hablando yo con una persona en la noche del avivamiento el sábado. Él es de cierto país en Sudamérica. Estábamos hablando de cómo, de cuán difícil es vivir en ese país tan específico y cómo se están empeorando las cosas más y más y más. Y él dijo, aquí en Estados Unidos estamos hablando de las diferentes perspectivas de Dios y en ese país en particular. Y yo dije, sabes, es gracioso, aquí en Estados Unidos la gente puede decir que no hay Dios por causa del nivel de comodidad que tenemos en los Estados Unidos. Pero le dije yo estoy seguro, y me puede decir me puede decir si estoy mal, pero yo dudo si hay muchos ateos en ese país por lo difícil que es vivir en ese país. Él dijo, no, 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 la gente ni siquiera piensa en eso, la gente ni siquiera dice que es atea o que no cree que hay un Dios. Es fácil cuando uno vive en un nivel de comodidad cuando Así es. es fácil declarar que no hay Dios cuando uno está Así cómodo, pero es. es difícil cuando uno lo necesita todos los días y le está clamando al Señor. Él es real. Y saben, yo creo que la prueba está en el hecho de que toda y cada persona en el mundo lucha con esa pregunta. Yo creo que es parte de la prueba de que hay un Dios y cada persona, sea atea, agnóstica o lo que sea, ellos han luchado con la pregunta acerca de Dios. Ellos, en esencia, han hecho obra teológica, algunos más nobles que otros, pero toda persona ha luchado con esa pregunta. Nunca han sentido la presencia de Dios. Ese es un gran problema, que nunca la han sentido. Y si la sienten, la mal etiquetan o le llaman otra cosa. Entonces, es realmente entienden el Espíritu de Dios. Y digo yo que entienden, es que no entienden el Espíritu de Dios, pero nunca lo han vivido. No saben lo que es. Y nosotros hemos vivido su presencia, su espíritu, una y Amén. otra vez, Sí, por lo que estamos tan agradecidos. Y, y eso es una presencia de una persona real. así es, sí. No solamente es una expresión por decirla, es Amén. algo real. La tragedia que sucede es que la mayoría de los cristianos no han sentido la presencia de Dios. Eso es trágico. Y cuando digo la mayoría, tal vez es difícil o duro decirlo, pero triste decirlo, pero es la verdad. Yo le doy gracias a Dios por su presencia. Significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando yo escucho a uno de ustedes, hermanos, predicando y el Espíritu de Dios se mueve en cierto momento, eso no se puede negar. No se puede. Es algo poderoso. Yo me pongo a llorar, lágrimas corren por mi rostro. Y, y yo pues me alegro que Él me permite Amén, sí. sentir su presencia. Yo sé que ayer en la mañana cuando Gabriel estaba hablando de, de la cruz, que provee todo lo que nosotros necesitamos, yo sentí la presencia de Dios tan fuerte. Y anoche, cuando Josh estaba hablando sobre su papá, que había sido sanado, la presencia de Dios estaba allí. Y estaba allí yo llorando, dándole gracias a Dios por eso. Yo quiero su presencia siempre. Amén. No es que la necesite yo en el sentido para saber que es real, porque eso ya lo sé. Yo lo necesito por Sí. mí mismo. Necesito la fuerza que provee, la gracia, la gloria que provee. Y realmente eso me está diciendo, cuando su presencia se mueve, me está diciendo, estás en el camino correcto. Me está diciendo, esta es la manera Amén. como vas a avanzar. Así es. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y en todo momento, cuando la presencia de Dios se mueve, para mí eso es Amén. especial. Muy especial, sí. Bueno, muy bien. John, vamos a continuar en el 401. Porque veis vuestro llamado, hermanos. La naturaleza y el método de la vocación divina. Tal vez tienen ustedes que decir algo más de lo que es la insensatez de Dios, pero no quieren decir nada más. Bueno, una vez más, por favor. Porque veis vuestro llamado, hermanos. Se refiere al método de su llamado celestial.
Como no muchos sabios conforme a la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Llamados y aceptan ese llamado. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios nos llama a muchos nobles, a muchos que son poderosos en el mundo, grandes ante los hombres, nobles según la carne? ¿Por qué es que así es? ¿Por qué es que Dios nos llama a muchos en esa capacidad? Creo que la terminología probablemente no es que no llame, simplemente que no respondan. La escritura dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios escoge a los que lo escogen a Él. La gente que se satisface consigo mismo, la gente que, como dijo Pérez, está cómoda, tiene mucho orgullo en quienes son, en lo que pueden hacer, en lo que pueden lograr, ¿Mm? satisfechos con su propia vida y producto de la vida. Son muy pocas personas ricas que son llamadas por Dios y Y aceptan. responden, sí, correcto. Porque una vez más tenemos que poner nuestra confianza en todo lo que nosotros pensamos que nos hace algo y admitir que no somos nada para poder llegar a tener una relación con Dios, para poder convertirnos en algo. Es, bueno, es una manera a través de la muerte a la vida y si uno ya está satisfecho con lo que es el status quo y especialmente si uno está muy orgulloso de lo que uno es y de lo que uno ha hecho, es el orgullo de la vida y todo se trata de yo y de lo que yo soy, lo que tengo, lo que hago. Y para pasar eso, bueno, es algo muy difícil. La Biblia nos dice que los pobres Y lo siguieron a escucharon con Jesús gozo, sí. y lo escucharon con gozo. El joven rico que llegó a Jesús y que quería saber qué era lo que iba a requerirse para entrar al reino de los cielos, guardado la ley, yo tomaré todo lo que tienen, lo que tengo y lo venderé a los pobres. Y eso se convirtió en un precio muy grande para pagar. Muchas veces lo que estamos buscando, tal vez Jesús no le pida a un hombre rico que entregue toda su riqueza para seguirlo, tal vez no lo haga, pero sí va a pedirle a ese hombre rico que esté dispuesto a hacerlo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida para seguir a Jesús o no? Bueno, Jesús fue al Sí, corazón de este hombre, ¿no? Él tocó el corazón de este correcto. hombre y sabía cuál era el problema del hombre. Este hombre tal vez no era otra persona que en el camino iba a ser distinto, pero en este caso, Jesús fue directamente al latir de su Amén. corazón, su alma, exactamente, y él no estaba listo para hacer eso. Correcto. Y pensemos en lo que él hubiese Exactamente. ganado. Pensemos en eso. Y saben, miren, seguir a Jesús, y yo he experimentado esto en mi vida también, y yo estoy seguro que todos los demás también, he escuchado historias que usted ha contado en las que usted ha tenido que, Josh lo presentó ayer en la noche, pero cómo Suns Records trató con la primera oportunidad de darle un disco de música cristiana, parecía lo bueno, ¿verdad? Y el Pero Señor no lo explicó. Simplemente es la razón por la cual estoy diciendo esto. Realmente no lo hizo. Él quiere que nosotros que confiemos en confiemos Él. en Él, así es. Y usted tenía una voluntad de entregar eso para seguir a Jesús. Yo hubiese temido de haber subido en ese vehículo y conducir a Memphis, Tennessee, y subir a ese estudio, aunque era música cristiana. El Señor quería que yo entendiese que lo que yo necesito, Él lo puede suplir. Él tal vez no le dijo a nadie, no estoy diciendo que todo el que canta música cristiana no puede ir con una etiqueta o algo, no, no, no estoy diciendo eso. No puede, que no pueda grabar con una disquera. Dios tiene un lugar especial para todo el mundo. Y el Amén. mío es distinto al Sí, así suyo. es. Y el tuyo distinto al mío. Pero en ciertas áreas de nuestra vida hemos tenido que tener una voluntad de poder dejar lo que parece como que es una buena oportunidad para seguir lo que el Señor está haciendo. Y si yo no hubiera hecho eso en mi vida, yo no estuviera donde estoy el día de hoy. Nosotros estuvimos en Jacksonville, Florida, y en una campaña y recibí una llamada. Y la persona se presentó, yo no sabía quién él era. Me dijo, yo soy el gerente, y él dijo de quién era gerente o representante. Y queremos que usted nos toque el piano, lo queremos contratar. Yo le dije, mi hermano, yo soy un ministro del Evangelio. Bueno, está bien, eso no nos afecta. Y yo le dije, bueno, aprecio la invitación, de verdad que la aprecio, pero yo no puedo hacer eso. Y en ese momento,
Me parece que anoche Josh dijo esto. Am, Satanás le toca en el momento tan importante. Nosotros económicamente no teníamos mucho y estábamos realmente pasando momentos amargos y la situación sonaba muy bien. Y nosotros, me dijo él, nosotros somos un grupo muy honorable y no hacemos esto, aquello, lo demás. Y le dije, qué bueno, aprecio eso, pero realmente no me interesa ahora mismo. Y él realmente no sabía qué pensar, no entiendo. Y es que ellos no entienden, No, ellos no no. entienden. Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí Que se mismo, niegue tome a sí su mismo a cruz. tomar su cruz diariamente y seguirme. Negarse a sí mismo no significa que negarse de los placeres de la vida, sino que tenemos que negar nuestras capacidades, habilidades y nos humillamos ante Él, sirviéndole en su justicia. Yo creo que Pérez dijo que cada uno de nosotros hemos tenido esta situación. Yo recuerdo estar en la ciudad de Nueva York aplicando para cierta posición de administración y de gerencia para cierta compañía. Yo veo hacia atrás y digo yo, gracias a Dios que no tomé esa posición porque una de sus oficinas estaba en las Torres Gemelas y si hubiera tomado esa posición no hubiera estado en las Torres Gemelas, pero Dios tenía algo mejor cuando se cerró la puerta, terminamos mudándonos para acá en vez de eso. Yo prediqué una convención de jóvenes en Los Ángeles, California, ya años atrás. Y después del servicio, un joven se acercó a la plataforma, un joven de muy buen parecer, y me dijo, hermano Swagger, yo necesito ayuda con algo. Le pregunté, ¿qué sucede? Bueno, yo tengo que ir a Hollywood mañana en la mañana y voy a hacer una prueba para para actuar en una película, ¿no? Me van a hacer, si yo paso la prueba, me van a dar esa participación. Y yo no estoy seguro si el Señor quiere que yo haga eso. Y le dije, joven, usted busque la dirección de Dios sobre lo que Él quiere que usted haga en esa audición. O si Él quiere que usted quiere que vaya. Y yo sé que Él no le iba a decir que fuese a una audición, o que tomase esa dirección en su vida, pero los métodos de Dios son distintos con todo el mundo. Y Y realmente es todo o está todo diseñado para que aprendamos a confiar en Él. Si me hubiesen dicho yo estoy allí, mi tío estaba en lo cierto, yo solamente tenía una vestidura, ajá, y no tenía yo más, y realmente no era la mejor, la única que tenía, el único solo gabán que yo tenía. Pero aquel día yo me quedé pensando, y yo ni siquiera había grabado un álbum en ese momento cuando esa invitación me llegó. Los álbums vendrían después. Pero yo dije, Señor, pero ¿por qué si esto es música cristiana? No puede haber algo malo con esto, pero no era la idea. La idea era que yo quiero que tú dependas de mí. Yo Amén, quiero que así tú es. confíes en mí. Y si usted me hubiese dicho, yo estando allí afuera de aquella pequeña iglesia de Asambleas de Dios con esas 20, 25 personas allí que íbamos a almorzar, si me hubiese dicho vas a vender más de 10 millones de álbums, yo hubiese mirado como que me estaban diciendo una locura. Más cercano a 20 millones tal vez. Así es, no lo sé. Yo dejé de tratar de contar eso hace tiempo atrás, pero gracias al Señor, Gracias, Señor. servimos a un Dios maravilloso. Grande es el Señor, maravilloso para ser adorado. Y gracias a Dios que tuve suficientes sentidos para decir, no, Señor, tal vez yo no lo entiendo, pero yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y usted nunca pierde tomando esa dirección, usted nunca pierde con el Señor. Le doy gracias a Dios que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de la cruz, Él dijo, Señor, si hay alguna otra manera que esa copa pase de mí, más sin embargo no sea mi voluntad, sino la tuya, Sea hecha Señor. tu voluntad. Y ese es el ejemplo más grande que podemos Así ver es. de sometimiento a la voluntad del Padre, la obra de Cristo. Y gracias a Dios porque toda nuestra salvación y eternidad estaba en la balanza. Así que yo le doy gracias que Él dio su vida
y lo poco que nosotros tenemos no es nada en comparación. Yo siento que fue la mayor tentación que Jesús, yo creo que fue mayor que cuando estaba en el desierto durante 40 días y 40 noches y Satanás vino a él, lo tentó, etcétera, etcétera. Pero el tener que ir a aquella cruz y llevar el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, realmente no hay manera que las palabras puedan describir la agonía de algo así. El gran precio de eso. Realmente cuando Jesús dijo, sea tu Amén. voluntad, no la mía, realmente es un gran ejemplo para Para nosotros. Dios, sí. Bueno, adelante, John, por favor. Porque mirad, hermanos, La naturaleza y el método de su vocación divina. vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, Son llamados y lo aceptan. sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La predicación de la cruz confunde a los sabios porque viene a vidas cambiadas que nada que el hombre puede hacer funciona. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La cruz es vista como debilidad, pero en efecto trae gran poder y fuerza con respecto a aquellos que aceptan la obra terminada por Cristo. D. L. Moody fue un ejemplo de esto. Él no fue un hombre educado, su gramática no era la mejor, pero Dios lo usó para tocar a este mundo. Lo Sí, amén. usó y es algo maravilloso. Realmente que lo es como Dios puede tomar las cosas débiles del mundo Amén. y confundir a los grandes, gloria a Dios. Cuando uno se fija en el sistema del mundo y hemos trabajado ya en esta área ya 43 años y no estamos denigrando la educación, pero la manera como se presenta la educación y cómo las cosas del mundo, los métodos se utilizan. Sin embargo, algunas de las personas más exitosas que yo he conocido en el mundo de negocios, algunos no tienen en ese título Ujú. universitario, algunos no son educados a a ese nivel. Sin embargo, su mente es creativa, inteligente y a veces ignoramos ver que la inteligencia no se relaciona con la educación. La sabiduría de Dios es tanto más ventajosa. Él dará entendimiento de cosas, discernimiento de cosas que el mundo ni siquiera pudiera llegar a reconocer. Pero así no es como el mundo funciona. Así que Dios está diciendo que por causa del individuo, a veces se puede distraer con la educación, son más difíciles de alcanzar, mucho más que una persona que no es educada. Ahora, por favor, no malentiendan, no estoy hablando mal de la educación, pero hay tanta esperanza y confianza en la educación que yo creo que perdemos lo que Dios puede usar y a quién puede usar. Bueno, Sea, ese ha sido uno de los factores principales en la iglesia hoy día, cuando vemos a aquellos que deberían de servir en el ministerio, ¿no? Y vemos la educación que tienen, y no hay que nada malo hay con la educación, pero es no, Dios quien llama, no a los individuos, y Dios nos califica, nosotros no nos calificamos nosotros mismos. exacto. Escuché, o bueno, leí, no lo escuché, yo lo leí, y no recuerdo exactamente quién fue, pero decía, a menos de que usted tenga un conocimiento de la Biblia, no importa cuántas escuelas usted visite, perdón, no tiene una Buen punto. Con educación. respecto a las cosas de Dios, el sistema y el peso de este mundo es lo que uno puede aprender en la educación. Pero Dios Todopoderoso, Él no es el Dios del sistema de este mundo, Satanás lo es, y no podemos dirigirnos por ese sistema. Pero el Señor ha utilizado de la gente más, bueno, falta de educación para tocar este mundo. Un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando los grandes profetas, cuando el gran profeta fue a la casa de Isaí, fue a la casa de Isaí, Ahí es, sí. y él fue él fue y vio a cada uno de los hijos y él trató de elegir a todos menos al más pequeño. Dios le dijo, Así no, hay un es. pequeño pastor en el campo. Él había llamado a David, lo había ungido para hacerlo rey de Mm, Israel y a él había así llamado es, Dios. así es. Dios, Dios no ve las cosas como el hombre Sí, las ve. Y habían unos hermanos que David tenía allí que se veían como que sí. eran reyes, pero eran francamente idiotas. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué usted dice algo así? Bueno, cuando David, antes de matar a Goliat, dijeron, tú Sí, viniste aquí señor. a espiar. Eran tontos, eran francamente idiotas. Sí. Y
Pero Dios, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él puede tomar eso que es débil, si Sí, esa amén. persona, Él no lo hace simplemente porque son débiles, ¿no? Él lo hace porque esa persona cede a Él y permite que el Espíritu Santo tenga lo que Él quiere. Es muy difícil para que Dios bendiga a una persona. Nosotros tenemos una cabeza muy grande y decimos, miren lo que Así es, yo muy he hecho, lo cierto. que he logrado. Y miren quién soy. Soy esto, aquello y lo demás. Principalmente es lo demás. Siempre pensamos que somos más de lo que somos. Pero es difícil para una persona ser bendecida. Eso hace que su cabeza se ponga grande. Piensan Amén. que ellos lo hicieron y es difícil para ellos aceptar que Dios lo ha hecho. Usted no lo hizo. Y bueno, de todas maneras, Dios todavía está llamando al pobre, al no educado y unos cuantos ricos y educados para servir Sí. su propósito. Salomón sería un ejemplo perfecto de todo eso, heredando el reino como progenitor de David, pero no pidió más reinos y más lugares, sino sabiduría inicialmente, y Dios le dio gran sabiduría que era lo que buscaba el mundo. He escuchado a muchos predicadores que dicen que David debió de haber pedido otra cosa. La Biblia dice que el Señor le agradó lo Salomón, perdón, Salomón, que el Señor se agradó con lo que pidió Salomón. Y si funcionó para el Señor, para nosotros también, ¿no? exactamente, le dio todo lo que no había pedido. Muy bien, correcto, así es, definitivamente. Y Él Correcto, hará eso. Él le así dará es, cosas que al principio se ven tan bien que no tiene maneras usted sí, de conseguirlo. una y otra vez. Eso lo hemos comprobado Sí, ya, así ¿no? es. Como les dije, yo ya le he dicho yo que al llegar a Nashville tenía muchas emociones, no había regresado en 33 años y mi esposa fue conmigo y ella escuchó historias que al conducir por diferentes lugares que había visto, que comencé a ver y que no había visto en 35 años, estoy seguro que ella estaba enseguida de mí pensando, bueno, ¿qué tipo de idiota fue con el que yo me casé? Por las historias que estaban saliendo. Uno ve cosas que uno no había pensado en Ujú. ellas en mucho tiempo, o que uno las había olvidado, o que Dios las había escondido porque Dios ha dado ya su voluntad y su vida. Y bueno, es tanto, muchísimo mejor. Y la mayoría de los hermanos, por ejemplo, un buen amigo mío, yo me contacté con él. En ese entonces nosotros éramos amigos y me dio la lista de toda la gente que nosotros conocíamos que ya murieron como resultado de su estilo de vida y todo eso. Y él era uno de los que aún están vivos. Y uno se queda viendo las locuras y la vida desperdiciada. Y uno piensa que uno es el grande, el fuerte, que uno es el mejor de todos ellos. Sin embargo, uno solamente se está arruinando la vida y esa es la Ujú. sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios. Yo me sorprendí el otro día, estaba yo viendo algo a través de la televisión y, y es un hermano afroamericano que jugó para los Santos de New Orleans y él tuvo un pequeño problema y le preguntaron por qué usted piensa que le sucedió. Él dijo, fue esa naturaleza pecaminosa lo que pasó. Así es, tienen la razón. Yo pensé, bueno, hermano, no sabe cuán correcto está usted. Fue esa naturaleza pecaminosa, dijo él. Sí,